Bien, pues vamos a dar inicio con esta sesión del Seminario de Análisis Institucional, el SAIN, que como saben es un seminario que forma parte de los cursos que se ofrecen en el posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, y en esta ocasión inauguramos el seminario que en esta ocasión lleva por nombre el ciclo Políticas Públicas para las Migraciones en Tiempos Turbulentos, análisis desde los estudios organizacionales e institucionales. Bueno, también recordarles que este seminario de análisis institucional pues es un espacio de análisis y generación de conocimiento, como ya decía, del posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades. Está dirigido específicamente para estudiantes de maestría y doctorado, pero también para investigadores que tienen interés en el tema del fenómeno migratorio y el estudio de las fronteras. Y por supuesto nos interesa analizar el desempeño de las organizaciones públicas, privadas, sociales e internacionales, utilizando herramientas de la teoría organizacional y los estudios institucionales, justamente para analizar el desempeño de estas formas organizativas. También es importante mencionar que el seminario colabora y trabaja de la mano con el Laboratorio de Análisis Institucional y Organizacional LAIO, que también es un espacio a través del cual hacemos análisis de política pública en diferentes campos, pero ahora estamos enfocados específicamente en el tema migrante. Y bueno, estamos muy contentos y contentas de iniciar con este ciclo, con dos colegas que me parece sumamente relevante el trabajo que cada una ha hecho por su parte, pero sobre todo este trabajo que nos van a presentar el día de hoy, que se desprende de un libro que recientemente publicaron y que me parece que el tema está muy en sintonía con la coyuntura actual, ¿no? Que tiene que ver con la deportación, el papel de las políticas públicas, tanto en Estados Unidos como en México, la respuesta de los gobiernos nacionales y subnacionales, cuestión que la charla del día de hoy creo que va a poder ofrecernos un par de ideas para analizar el contexto que estamos viviendo y también pensar en posibles formas de buscar soluciones desde el aparato gubernamental. Bueno, es así que invitamos el día de hoy a la doctora Nuti Cárdenas Alaminos, que es profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, y a la doctora Carla Valenzuela, quien es profesora investigadora de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. Con ambas hemos tenido la oportunidad de participar en otros espacios y eso nos alegra más, ¿no? El saber que hoy nos acompañan aquí en la UAM Coajimalpa, también después de un periodo de sesiones virtuales, ¿no? Entonces estamos muy contentos. Y bueno, el día de hoy nos van a hablar sobre la reintegración vista desde México, retos y oportunidades para los mexicanos en retorno. Es un texto que se desprende del libro que también más adelante nos van a hablar de este. Y que bueno, además del capítulo que nos van a platicar el día de hoy, bueno, valdría la pena que también nos hable un poco del contenido general del libro, que lleva por título, en español sería algo así como Integración de Migrantes y Refugiados en México, Gobernanza, Sociedad Civil y Opinión Pública, que es el texto en cuestión. Y bueno, antes de darle la palabra a las doctoras, quiero dar la palabra al doctor Jorge Culebro, quien es el responsable y también fundador de este espacio que lleva por nombre SAIN. Así que, Jorge. Muchas gracias, Carlos. No, aquí estoy bien, gracias. No, muchas gracias por estar con nosotros, Nuti y Carla. Ya tenemos un rato con el SAIN, pero es la primera vez que la tenemos por acá, nos da mucho gusto. Y pues esperamos que sea el principio de colaboración más cercana, porque a veces sucede que estamos aquí muy cerca de la Ibero, el CIDE, y luego a veces tenemos más colaboración con gente de otras partes del mundo, Hong Kong, Tailandia, ¿no es cierto, verdad? No tanto, pero a veces sí creo que podemos tener muchas coincidencias y muchas colaboraciones por este lado, y pues agradecerle su presencia. El SAIN lleva ya unos años, ¿con cuántos va, Carlos? Antes de la pandemia, ¿no? Ya tenemos el SAIN. 2017. Sí, pero en esta ocasión tiene como que no una segunda versión, pero como las películas, la segunda parte, que lo estamos reformulando con temas de
migración, gestión de crisis, etcétera. Entonces nos da mucho gusto que esté con nosotros y también el libro, ojalá y podamos tener otros ejemplares por acá en la biblioteca. Y si no, me dan la ficha para poder conseguir unos por acá, ¿no? Muchas gracias. Sí. Ahorita que está aquí la biblioteca, ¿no? Les compramos unos 4 o 5. No, pero sí. Ahorita que hay, ¿no? Sí. Sí, también. Bueno, aquí lo solicitamos y luego vemos eso, ¿no? Pero muchas gracias por el libro, será muy interesante verlo. Y pues bienvenidas y adelante. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Jorge. Pues bueno, bienvenidas a la UAM Coajimalpa, a la Casa Abierta al Tiempo, al SAIN, al GISEMI, también a la revista Diarios del Terruño que está detrás de estos seminarios. Y bueno, adelante con la presentación y esperemos que tener un diálogo interesante con ustedes. Muchas gracias, Carlos y Jorge. Yo voy a presentarles un poco sobre la estructura general del libro. Bueno, pues el libro, como pueden ver, se llama Integración de personas migrantes y refugiadas, gobernanza, sociedad civil y política pública. Teníamos una inquietud, Liliana Mesa, que en paz descanse, Nuti y yo, sobre qué estaba pasando con las políticas de integración a nivel nacional, pero también qué estaban haciendo los estados. Y nos dimos cuenta que había pues bastantes colegas que estaban estudiando precisamente eso en sus estados de origen. Y pues nos dimos a la tarea de recopilar los textos. Tenemos 15 personas autoras de los capítulos y tenemos alrededor de 20 estados que están estudiados en el libro. Entonces, yo voy a hablarles un poquito de las secciones del libro y después pasaré la palabra a Nuti y ella hablará sobre su capítulo específicamente, que lo elegimos pues por la coyuntura actual, que tiene que ver con personas retornadas en México y las buenas prácticas de algunos estados. También es importante mencionar que el libro, además de que tiene como hilo conductor estas 3 ejes de análisis, la gobernanza, las políticas públicas, también decidimos que, también por cuestión de los editores, íbamos a poner un pequeño apartado al final que hablara sobre las recomendaciones que las autoras y los autores dan sobre sus trabajos. Entonces, también si les interesan pues recomendaciones de política pública y buenas prácticas en materia de integración, es el libro para consultar. Y bueno, el libro consta de 3 secciones. La primera tiene que ver con las políticas locales y las políticas federales de integración. Aquí lo que queríamos hacer era ver qué barreras había para la política para que se llevara a cabo una política federal de integración en México, porque sabíamos que no hay como tal una política federal de integración, ¿no? Sino que más bien son los estados y las organizaciones de la sociedad civil las que están haciendo el trabajo de integración, pero no hay una línea a nivel nacional. Y también queríamos ver qué marcos estatales eran los mejores y qué marcos estatales les faltaba un poco en cuestión de regulación migratoria. Entonces, en estos capítulos, en esta sección también se integra el capítulo de Nuti, que tiene que ver con el retorno y con algunas buenas prácticas de algunos estados respecto de lo que hacen con sus poblaciones retornadas. Entonces, aquí nos vamos de lo federal, que es el primer capítulo, y bajamos a lo local con el tema del retorno y los marcos estatales de regulación migratoria. En el segundo apartado tiene que ver con las percepciones. Las percepciones, de nuevo, digamos que los 2 universos de análisis, las percepciones locales y federales sobre las personas migrantes. El primer capítulo de este segundo apartado tiene que ver con qué sucede a nivel federal, qué piensan los mexicanos, digamos un estudio federal, sobre los migrantes en contextos de crisis. Y aquí nos damos cuenta que es de acuerdo al tipo de crisis la reacción de percepción que tienen las personas. Después hablamos un poco de qué piensan los mexicanos sobre los recién llegados, y este es el capítulo que tuve a mi cargo junto con Marilyn Román, y analizamos
3 estados de la República, bueno, 3 ciudades, analizamos Monterrey, analizamos Guanajuato y analizamos Guadalajara. Y también pues, nos damos cuenta que hay percepciones locales muy distintas en cuanto a la integración de las personas migrantes, ¿no? Y vemos que en el norte, por ejemplo, las personas son más proclives a aceptar a las personas migrantes si trabajan, ¿no? Es como, si tienen una ética de trabajo, son bienvenidas. Y la diferencia que vimos mucho, sobre todo con Guadalajara, es que más en el centro del país, pero sobre todo Guadalajara, queremos que las personas se integren a nuestra cultura, a nuestro modo de ser y a nuestra vida cotidiana, ¿no? Esa fue una gran diferencia que vimos a través del libro. Y después, Marta Luz Rojas nos presenta las experiencias en Frontera Sur y ella nos habla sobre las percepciones que tienen los funcionarios del Instituto Nacional de Migración sobre las personas migrantes en Tapachula. Después, la tercera y última sección tiene que ver con la gobernanza en contextos locales. Y aquí tenemos 4 textos que analizan Tijuana, Monterrey, Jalisco y toda la zona del Bajío que tiene que ver con Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California. En el primer capítulo sobre refugiados en Tijuana, Carlos Ibarra Colado del COLEF nos presenta un estudio sobre la movilidad en la frontera y cruzado con una encuesta de salud física y salud mental de las personas migrantes en la frontera con Tijuana. Después, 2 compañeras de Monterrey nos presentan 2 testimonios sobre el acceso a la vivienda y la solidaridad entre mujeres migrantes que habitan un albergue en Monterrey. Es un estudio cualitativo. Después, las compañeras del ITESO de Guadalajara nos presentan los estudios sobre la sociedad civil y las acciones humanitarias en pro de las personas migrantes en Jalisco. Y por último, se nos presentan todas las acciones locales, buenas prácticas regionales y de integración, tomando en cuenta una región del país, que este es el único libro que habla de región del país, que tiene que ver con el Bajío. Y bueno, yo concluiría aquí mi exposición invitándoles a que lean el libro, está en formato digital y también en formato físico. Y pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la asistencia. Gracias, Carla, por presentarnos este panorama de la obra. La verdad es que sí se antoja leerlo. Ya tengo un par de preguntas solo con esta breve síntesis, pero bueno, voy a esperar al final. Y bueno, ahora damos la palabra a la doctora Nuti Cárdenas para que nos hable del capítulo que presenta en este libro. Adelante, Nuti. Bueno, antes de comenzar quiero dar las gracias a Carlos y a Jorge por la invitación y a la UAM por el seminario, por el interés en esta obra, que debo decir que como al igual que Carla, ¿no? Como editora de la obra fue una labor titánica, porque no solo era conjuntar diversos autores, colegas que están en distintas universidades, sino también el ejercicio del libro es muy ambicioso, porque vamos a hablar de todas las poblaciones en movilidad en México. Creo que ahí, pero queríamos retratar un poco la complejidad que estamos viviendo como país, ¿no? Que no solo son migrantes de retorno, sino hay tránsito, hay refugio, ¿no? Hay personas que llegan y ya se quedan como inmigrantes, etcétera. Entonces queríamos también retratar esa complejidad. Y nada más una precisión, que es que no todos los que escribimos usamos ni la misma metodología ni los mismos recursos para elaborar los capítulos. En ese sentido, inicio, ¿no? Diciendo que, yo presento un capítulo que es que es sobre la integración de personas retornadas, ¿no? en México, y justo debo decir que antes de iniciar con esto, como lo ven aquí, la investigación que hice es parte de una investigación mucho más grande, de un proyecto CONACYT, ¿no?
Focides, que elaboré junto con la doctora Mónica Jacobo y con el doctor José Navarro, de la Universidad de Guadalajara. Justo hicimos un análisis, como ven aquí, en 5 estados, ¿no?, de la República, con entrevistas a profundidad y grupos focales de 70, pudimos entrevistar a 70 migrantes retornados en edades, aquí lo pueden ver, es una diversidad de entre 18 y 40 años, que esa es como la mayoría de los migrantes que regresan. Y bueno, es todo un proyecto que si tienen más interés en el mismo, les puedo dar el link donde pueden ver más información sobre él. Entonces, bueno, la primera, digamos, la inquietud, ¿no?, que tenía yo al escribir este capítulo es ¿qué pasa con la gente que regresa de Estados Unidos? ¿Y por qué digo la idea del regreso? Porque no todos los que regresan de Estados Unidos regresan deportados, ¿no? Esa es una primera precisión. No todo el mundo regresa deportado de manera forzada. Hay quienes regresan de manera más voluntaria y aunque no sea de libre albedrío, por ejemplo, hay personas que regresan siguiendo a sus familiares que fueron deportados, o regresan por cuestiones de salud o porque no cumplieron, digamos, no tuvieron éxito en el sueño americano y regresan, ¿de acuerdo? Entonces, había es un perfil heterogéneo, el del retorno, no solo son deportados. Y lo que teníamos a nivel, digamos, internacional, ¿no?, lo que nos dice la literatura y los hallazgos es que a mayor existencia de políticas o medidas, más exitosa será la integración. Esta es literatura de países como Estados Unidos, como Francia, como Alemania, ¿no?, como Canadá, o sea, países con tradición de inmigración muy fuerte. Y entonces, bueno, yo decía, bueno, ¿qué pasa en México, no? No tenemos esa tradición, pero sí tenemos una tradición en el retorno, ¿no? Tenemos oleadas de retorno cada ciertos años por crisis económicas, por políticas restrictivas de Estados Unidos. Y aquí les pongo entre paréntesis, había que precisar también que más bien hablamos de reintegración, porque lo que nos encontramos, ¿no?, con la población retornada es que mucha de esta población pertenece a una generación que quizá han visto en la literatura que le llaman la 1.5, es decir, personas que se fueron muy chiquitas a Estados Unidos, estuvieron alrededor de más de 10 años y luego regresan. Entonces, hablar de reintegración es que para algunos México es un sitio muy nuevo, del cual prácticamente saben muy poco o nada, y hay otro tipo de retornados, ¿no?, que no son de esta generación 1.5, sino que se fueron más grandes y tienen más conocimiento de México y de las instituciones, etcétera, siguen en contacto con su comunidad de origen. Entonces, para ellos aplicábamos más el concepto de integración, reintegración, y para otros era una integración a un lugar prácticamente nuevo. Ahora, también partí, digamos, de la base, y así lo hacemos en el libro, de marcos conceptuales en política pública que tiene que ver con las políticas de integración, ¿no? Entonces, una política de integración comprensiva tiene que ser acciones de diferentes niveles de gobierno, alianzas entre actores públicos y privados, donde hay una participación importante de organizaciones de la sociedad civil, y cuando no hay iniciativas a nivel local, los gobiernos federales pues deben de tener liderazgo. Y aquí… Hola chicas, chicos, bienvenidos. Estamos por comenzar, empezamos en 3 minutitos. Gracias. No importa, esa voz. Bueno, y lo que teníamos, la experiencia, digamos, a nivel internacional en otros países que reciben migrantes de retorno, es que prácticamente los gobiernos federales están ausentes. O sea, están ausentes de tener programas
ausentes en la política pública para recibirlos. Eso es algo que encontramos, digamos, en la literatura, y que más bien la acción que impera es la de otros actores, como sociedad civil y como actores locales. Entonces, de ahí también surge el interés de ver qué pasa con gobiernos locales en México, ¿no? Ahora, ya habíamos elaborado, junto con mi colega Mónica Jacobo, habíamos analizado qué pasa a nivel federal en México. No sé si ustedes han visto ahora en las mañaneras o digamos, en las noticias, que México menciona que hay un programa para recibir a los deportados y a los potenciales deportados con los que nos amenaza a diario Donald Trump, que es México te abraza, ¿no? Eso es un programa a nivel federal que es muy similar, ¿no? Por lo menos en el papel, es muy similar a lo que ya vimos en gobiernos como en el gobierno de Calderón y Peña Nieto. Son programas, por lo menos en papel, muy similares, que la idea es recibir a los migrantes y de ahí darles apoyo para que vayan a sus comunidades de origen con dinero para el transporte y darles información de todos los servicios a los cuales pueden acceder. Ahí nada más quiero mencionarles que detectamos dos errores, digamos, de diseño. El primero es que le ponen mucha atención a las estaciones de recepción de los deportados. Sin embargo, ahí pasan muy poco tiempo. En realidad, la clave, o digamos, el reto, está una vez que llegan a las comunidades, sea de origen o a la comunidad donde decidan llegar. Ahí está el verdadero reto para poder recibir educación, salud, conseguir un empleo, ¿no? Entonces, digamos que una diferencia con la que observo ahora lo que enuncia el gobierno federal con respecto a administraciones pasadas es en el tema de credencializar. Veo que hay módulos móviles para darles INE y no es cosa menor, porque en realidad el INE es lo que te sirve para todo, ¿no? Le llamamos la llave para acceder a todos los derechos. Es con la que puedes cambiar tus dólares, es con la que puedes rentar un cuarto, es con la que puedes, ¿de acuerdo? Entonces es la identificación, ¿no? Por excelencia. Entonces creo que el gobierno actual se está moviendo mucho en ese sentido. Vamos a ver si efectivamente lo logra, ¿no? O sea, vamos a ver si… No, sí. Está muy bien, porque trabajar con del piso de arriba, yo creo. O de esa bocina. No sé. Sí. Levante la mano quien haya leído al menos un libro. Cuando hicimos la investigación, ¿no? En este capítulo, como van a poder ver, pues uno de los principales hallazgos es que la mayor parte de los jóvenes, ¿no? A pesar de que había un programa piloto federal que se llamaba Somos Mexicanos y había prácticas estatales, y ahorita vamos a ellas, la mayor parte de los jóvenes que entrevistamos no tenían conocimiento ni de las iniciativas de gobierno federal ni local, no tenían conocimiento. Y la mayor parte recibió apoyo de organizaciones de la sociedad civil, religiosas, de emprendimientos sociales y en menor medida de universidades. Ahora, lo que nosotros quisimos analizar y lo plasmo, digamos, es una parte de este gran proyecto del cual les hablé y en el cual yo me centré y profundizo en este capítulo, era ver cuáles eran las buenas prácticas en los estados y en las organizaciones de la sociedad civil para atender a esta población, ¿no? Buenas prácticas en gobiernos locales y en sociedad civil y universidades, aunque en este capítulo solo me enfoco en gobiernos locales y sociedad civil. Y para ello, pues una de las preguntas era ¿cómo analizas eso, no? O sea, ¿cómo analizas acciones de un gobierno local y acciones de la sociedad civil? Utilizo un marco
de la OIM que me pareció bastante, digamos, flexible y digamos de buena aplicación en el trabajo de campo, que es este que está aquí a grandes rasgos, y donde la OIM tiene ahí un documentito, que ahí lo cito, que es sobre análisis de buenas prácticas. Buenas prácticas, una buena práctica es que digamos, la política logra el objetivo planteado, ¿no? Eso es a grandes rasgos. Y tiene, digamos, estos 5 elementos, que es el de la sostenibilidad, asociación, innovación, eficacia y replicabilidad. Ahí lo explico en el capítulo, pero básicamente es sostenibilidad es si hay una institución que se hace cargo, si hay leyes y normas, ¿no?, en la política pública, pero también si hay recursos para poderla aplicar, ¿no? Recursos humanos, ¿no?, funcionarios, digamos, capacitados y recursos digamos, financieros. La asociación tiene que ver con los actores involucrados, si hay una red de actores involucrados y si hay comunicación y coordinación entre los mismos. Innovación es que frente a recursos escasos, pues ver si hay planes o programas que resuelvan lo que se quiere plantear, la problemática planteada. Ahorita les voy a poner ejemplos. Replicabilidad, pues es que puedas aplicar esa política en otros contextos e incluso en el tiempo, ¿no? No solo en el sexenio o en la administración presente, sino a futuro. Y la eficacia, pues tiene que ver más con la obtención de los resultados de acuerdo con los objetivos planteados. Entonces, ahorita vamos a poner un ejemplo, no les voy a hablar de todos los estados, pero aquí pongo una tablita de, digamos, de algunos estados que encuentro que fueron más proactivos hacia los retornados, otros que son más bien de gestión y no existencia. Puebla, Jalisco y Ciudad de México fueron más proactivos para atender a la población retornada, ¿no? Ahorita vamos a analizar por qué. Veracruz fue más de gestión, ¿y a qué me refiero? Aplicaba, digamos, como el programa que decían a nivel federal y ya, ¿no? No había iniciativas diferentes ni programas. Y Baja California, cuando ¿no? Es decir, tú puedes analizar si hay ley o no, pero quieres ver si se aplica. Y por eso también este marco de la OIM permite eso, porque no solo es ver si los estados tienen ley. Por ejemplo, en el caso de Puebla, no tenía una ley específica para los migrantes en ese momento y para el retorno, pero sí tenía un protocolo de atención. Entonces, si solo nos hubiéramos quedado con el análisis, ¿no? Digamos, si yo hubiera visto solo las leyes, Puebla me hubiera dicho muy poquito, ¿no? Ya no, bueno, pues no tiene ley, entonces los retornados ni le importan. Y en cambio tenía un protocolo de acción, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nada más para ponerles para mencionarles estos ejemplos de manera rápida, es que en Puebla, Jalisco y Ciudad de México encontré cierta sostenibilidad, ¿no?, en su política pública, porque tenía leyes o bien programas, como les mencioné en el caso de Puebla, había instituciones que los respaldaban. Por ejemplo, en el caso de Jalisco estaba el IJAMI, el Instituto Jalisciense para los Migrantes; en Puebla el IPAM, ¿no?, el Instituto Poblano para los Migrantes, y dentro de los mismos había protocolos de atención para la población retornada. Lo mismo en Ciudad de México, ¿no? Tenía no solo la Constitución de la Ciudad de México, que se promulga como multicultural, ¿no?, y ciudad santuario, sino que tenía un área de atención a población retornada.
Sin embargo, lo que encuentro es que uno de los temas, digamos, el pie cojo, ¿no?, de esta tensión, es que dependía sobre todo de la voluntad política del funcionario en turno, que le interesaba el tema, ¿no?, de los retornados y digamos, de los deportados, y había recursos escasos, había muy pocos funcionarios capacitados en la puesta en marcha de los protocolos, y eso tiene repercusiones para que pueda ser replicable esa política pública. O sea, se queda en la atención de ese sexenio, ¿no?, o de esa administración en turno, y ya no pasa a la que sigue, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes problemáticas que encuentro. Gracias, digamos, a la voluntad política del funcionario o la funcionaria en turno, había una alta asociación porque construía múltiples relaciones y comunicación ¿con quién? Pues con sociedad civil y con las otras áreas del gobierno. Es decir, si a ti te llegaba un retornado, oye, es que yo quiero trabajar, pues el conocimiento y la voluntad de este funcionario le decía, bueno, ve a la organización tal o a la empresa tal que está reclutando deportados o retornados, pero tienes que ir primero al registro civil para ver que tu acta de nacimiento, sí tengas acta de nacimiento, y mientras te ayudo a tramitar tu INE. ¿Me explico? Entonces, esa era como toda una red, ¿no?, de estos funcionarios que tenían, digamos, este conocimiento y esta voluntad, y tenían unos protocolos innovadores, francamente, que ahí están, ¿no?, y ojalá en este momento coyuntural, ¿no?, digamos, de deportación, que no hemos llegado a los niveles que se han mencionado, pero de esta amenaza constante, ojalá se apliquen, porque eran protocolos sumamente interesantes donde, uno, reconocían la heterogeneidad de la población retornada, no se quedaban solo con los deportados, y dos, la atención se hacía con base en las necesidades del perfil de cada migrante, registrando, ¿no?, su edad, nombre, si así lo deseaban, o cambiar su nombre, dependiendo, ¿no?, y sus necesidades, porque no toda la población retornada tenía las mismas necesidades. Algunos querían estudiar, otros trabajar, otros eran menores de edad, ¿no?, y los papás querían meterlos a la escuela. Entonces son protocolos muy interesantes, y lo que sí nos encontramos en todos los, digamos, los gobiernos estatales, ¿no?, es que había una falta de evaluación y monitoreo. O sea, realmente no podíamos encontrar allá la eficacia, nos decían verbalmente los funcionarios, ¿no?, a cuántas personas habían atendido, pero realmente no había en físico un documento que te dijera, ¿no?, cuántos beneficiarios del programa, ¿no?, la opinión de los beneficiarios, si consiguieron, ¿no?, el objetivo que estaban esperando. Eso francamente eso no estuvo en ese trabajo de campo, no lo tenían. Y aquí, nada más para ir cerrando, porque me interesa conocer sus digamos, preguntas e inquietudes, es que nos encontramos que los actores de la sociedad civil, ¿no?, es como un hallazgo que también está en la literatura de casos a nivel internacional, pues son los actores que dan esta atención, ¿no?, más bien a la población retornada. Son, digamos, yo le diría que son los actores centrales en esta ayuda a la integración o reintegración, y porque justo lo que nos encontramos con estos actores es que tienen una mayor trayectoria en la atención a las personas, una atención directa, y cuando pensé en analizar las acciones con base en estos parámetros de la OIM, ¿no?, con los cuales analicé las políticas de los estados, me encontré pues que realmente cumplían en mayor medida con estos parámetros, ¿no? Es decir, y a pesar de que también luego tienen problemas para escasez de recursos, pero justo me encontré que, digamos, aquí se los pongo, pero quizá
donde tienen la mayor dificultad es también en analizar, hacer estas evaluaciones y monitoreos, ¿no? No tienen suficiente personal que haga sí el registro de a quienes atienden, pero no, digamos, les falta tener esta sistematización de datos para ver si efectivamente pudieron darle la ayuda que esperaban a estas personas, ¿no? Falta ahí en la cuestión de eficacia, pero digamos que en los otros criterios tienen una alta sostenibilidad, asociación, innovación y replicabilidad. Y les pongo un ejemplo, ¿no?, que desarrollo en el capítulo que tiene que ver con Hola Code, que es un emprendimiento social, que es para que los migrantes que regresaron, ¿no? No de retorno reciente, sino retorno de larga data, puedan prepararse, ¿no?, como programadores para obtener un trabajo. Y lo que fue interesante en Hola Code es que en ese programa, ¿no?, es de tiempo completo, pero por ejemplo, ¿no?, nada más para darles algunos ejemplos de cómo han funcionado, si eres mamá y tienes hijos, pues te ayudaban a canalizar a tus hijos para que hubiera una atención a los niños mientras estudiabas, ¿no? Si había problemas de salud emocional de los migrantes, porque algunos pues, son deportados y no se sienten identificados con la sociedad mexicana, había pláticas cada semana y actividades los sábados para integrarse ahí dentro de Hola Code, para que sintieran un espacio, digamos, más amigable e incluso ofrecerles o darles consejos de dónde pueden ir a jugar fútbol o al dentista o a qué iglesia pueden ir si quieren ir a la iglesia, etcétera, ¿no? Entonces, son la labor lo que nos encontramos con estos actores de la sociedad civil es que tienen una labor de corte comprensiva, o sea, que abarcan distintas necesidades de los migrantes, aunque su objetivo sea dar una ayuda en una primera instancia, tratan de identificar si necesitan trabajo, identificar actores que les puedan dar trabajo, educación, identificar todas las, digamos, oportunidades educativas, dónde están, identificarlas, explicarles o ir con actores que les expliquen cuál es todo el papeleo para revalidar sus estudios, etcétera. Y quizá, nada más como les mencionaba, hay un tema de dificultades para la eficacia, ¿no?, para evaluar sus propias funciones y también para conseguir recursos. Ese siempre es un reto y quiero que pensemos. Ese es un tema que traemos muy ahorita de coyuntura, es qué va a pasar con todo este recorte, por ejemplo, de USAID o en estos momentos para todos estos actores de la sociedad civil que van a ver obstaculizados digamos, la atención que han tenido y los recursos para poder generar estas buenas prácticas. Y hasta ahí lo dejaría. Gracias. Gracias por la presentación que nos hace sobre los resultados de esta investigación, que a mí me parece relevante porque he tenido la oportunidad de participar como en proyectos para la población de retorno. De hecho, hubo uno muy importante en 2018, ahora recuerdo que participamos varias instituciones, entre ellas el COLEF, el Colegio de Michoacán y creo que el CIESAS, y hicimos un estudio para ver qué tan preparados y capacitados estaban los gobiernos locales de Michoacán específicamente para recibir en ese momento, 2018, esta supuesta oleada también de retornos y deportaciones, justo con el primer periodo de Trump. Y las observaciones que hicimos a nivel de las municipalidades es que no tienen idea ni siquiera del tema migrante para empezar, no estaban evidentemente preparados con programas o acciones y dependían mucho de estas figuras que estados como Michoacán y Zacatecas tienen, que son las secretarías del migrante, que aparentemente pues a través de ellos, que estaban dirigidos además por exmigrantes, pues se supone que conocían el contexto del retorno, sabían cuáles eran las necesidades de esta población
Pero desafortunadamente el argumento de estas secretarías es que a nivel del gobierno estatal no había un interés realmente en generar algún presupuesto que permitiera establecer estrategias para estas personas que estaban retornando, y específicamente las estrategias tenían que ver, porque era la palabra que usaban, era reintegración, y estaban enfocadas en generar mecanismos para obtener empleos, principalmente a través de emprendimientos, ¿no?, de los propios migrantes, que además ofrecían empleos a otros potenciales migrantes retornados. Y otra preocupación importante que tenían, me acuerdo, era el tema de la educación, de cómo se iban a reintegrar a la educación en diferentes niveles, no solamente niños y niñas menores, sino sobre todo adolescentes y jóvenes que ya estaban en etapas universitarias. Cuestión que este estudio al final lo que arrojó fue que no había un interés, no había la capacidad estatal y administrativa para hacer frente a estos escenarios de retorno y deportación. Y es algo que yo actualmente también veo con esta coyuntura, ¿no? Creo que lo que estamos observando para el fenómeno que estamos viendo actualmente entre México y Estados Unidos es más bien una acción emergente, ¿no? Acá lo estudiamos a través de las crisis, ¿no? O sea, en un momento se presenta una situación que merece toma de decisiones y no necesariamente esa toma de decisiones está informada o se piensa que llegue a buen cauce a través de una estrategia, ¿no? Lo que estamos viendo son medidas emergentes como habilitar campamentos en hoteles, darles una tarjeta con recursos a las personas para que puedan regresar a sus comunidades de origen, pero realmente no se está poniendo atención, como tú decías, Nuti, en las comunidades de origen, que es donde realmente esta población va a empezar en algún momento a regresar, ¿no? Estamos viendo que ahorita la mayoría se está quedando todavía en las zonas fronterizas. ¿Por qué? Porque tiene la intención de volver a regresar a Estados Unidos. Recordemos que la mayor parte de esta población que están deportando o que está retornando forzosamente son personas que tienen ya varios años de su proceso de socialización en Estados Unidos, ¿no? Entonces, básicamente ya no tienen como estas redes tan firmes en las comunidades de origen para poder sobrevivir ante esta situación de retorno, ¿no? Entonces, esto lo quiero compartir porque, claro, concuerdo contigo, han pasado varios años y no ha habido un cambio, ¿no? Es decir, al gobierno se ha cruzado de manos y ahora que estamos volviendo a lo que observamos en 2018, pues es la misma situación. No hay capacidad estatal, no hay un interés realmente de generar programas que permitan a esta población resolver sus situaciones de ciudadanía en Estados Unidos, ¿no? Ellos quieren regresar a Estados Unidos, su familia está allá, han hecho toda una vida allá, pagan impuestos allá. Algunos de estos no tienen ningún interés en regresar a las comunidades que desafortunadamente tampoco se han transformado, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego por otro también comparto contigo esto que comentas sobre ¿qué ocurre a nivel de los gobiernos locales, ¿no? En relación con la coordinación que puedan tener con otras áreas de la administración pública a nivel estatal, ¿no? Nosotros ahora lo estamos observando para el caso del Estado de México, estamos trabajando el tema del voto migrante y algo que nos hemos encontrado es justamente la poca o nula coordinación que hay entre por ejemplo, el Instituto Electoral y algunas dependencias de la Administración Pública del Estado. Incluso dentro de la Administración Pública, algunas áreas que aparentemente están encargadas del tema migrante, nos ha sorprendido cómo no tienen comunicación o relación con otras secretarías que también trabajan el tema migrante, que están haciendo programas, que tienen también a la población identificada, pero que no intercambian esa información, ¿no? Y nos ha pasado justamente esto que tú señalabas también, ¿no? De que cuando hemos tenido la oportunidad de conversar con estos funcionarios y nos hablan de que tienen ubicada la población en Estados Unidos, que tienen ubicadas a las organizaciones, que tienen ubicados, por ejemplo, a los liderazgos o a las familias potenciales, etcétera, etcétera. Cuando solicitamos ya esa información, pues resulta que pasan meses y nunca la comparten porque yo me atrevo a decir que no existe, no hay un seguimiento realmente de los gobiernos locales
con respecto a su población expatriada, sobre todo la que está en Estados Unidos. Incluso en aquellos estados que son pioneros en expulsión migratoria, como Zacatecas, Michoacán y Jalisco, y que han generado a través de la presión migrante como ocupar puestos dentro de la administración pública, específicamente en el desarrollo de las secretarías del migrante, nos damos cuenta que aún cuando han llegado a ese nivel, todavía al interior de la administración pública no hay esta coordinación, no hay este interés y por supuesto tampoco creo que hay la voluntad incluso de generar programas que realmente estén como atendiendo la problemática. Creo que la mayor parte de lo que hacen estas secretarías, me atrevo a decirlo, es como generar un mercado de la nostalgia a través del migrante, pero no necesariamente generar acciones que permitan la reintegración de estas personas que están decidiendo, por un lado, retornar a sus comunidades de origen y por el otro, aquellos que desafortunadamente han sido deportados. Y aquí viene también otra cuestión que me parece interesante y me gustaría escuchar la opinión tuya y lo que quizás discutieron en el libro, de el estigma que genera para estas personas que están regresando a sus comunidades, el hecho de ser, por un lado, aquellos que retornan voluntariamente, es decir, se podría pensar que son aquellas personas que ya lograron el cometido en Estados Unidos, pero también está esta otra población que sale del país, de Estados Unidos, con la etiqueta de deportado. Y eso también es algo que nosotros hemos observado en las comunidades de origen, cómo ese estigma es algo que les pesa, sobre todo para conseguir empleo. Incluso son señalados dentro de la comunidad, ellos mismos te lo dicen, yo no regreso al pueblo porque la gente se va a enterar de que me deportaron y aunque me hayan deportado por no traer mi licencia de conducir, la gente inmediatamente piensa porque soy criminal, drogadicto, etcétera, etcétera. Y ese tipo de situaciones me parece que son las que permean en el grueso de esta población que ha sido deportada, ¿no? Y que también como que se olvida que el cómo se está nombrando a la población también tiene una carga simbólica muy importante para este proceso de reintegración. Entonces, bueno, yo dejo estos comentarios ahí sobre la mesa y antes de darte de nuevo la palabra, quiero saber si alguno de los compañeros, compañeras tiene algo que comentar con respecto de lo que nos presentó Nuti y Carla. Adelante, Benjamín. Gracias, Carlos. Pues Nuti, muchas gracias. Nos llega en un momento Benjamín Méndez, del Politécnico. Nos llega en un momento muy oportuno el texto y el libro. En efecto, es un asunto de coyuntura. Evidentemente no escrito en este instante, eso es imposible, todos lo sabemos. Y nos permite reflexiones de otro tipo sobre esto. Vamos a ver en próximas semanas seguramente si otros ángulos de este programa que anunció la presidenta van a funcionar. Grupos empresariales dijeron, yo puedo dar empleo. Bueno, vamos a ver si esto es cierto y en todo caso cómo se procesa. Porque de pronto regresa gente con capacidades que han desarrollado en su estancia en otro país y que los posibilitan de incorporarse laboralmente en algunas ocasiones en condiciones bastante favorables. Pero tiene que ser un trabajo minucioso de buscar. Vamos a ver si se logra procesar de este buen deseo declarado por los empresarios cuál va a ser el organismo, la institución, o son ellos mismos quien busque de manera muy puntual esta integración. Va a ser interesante captar eso. Por otro lado, tengo una pregunta. Las OSC siempre son, en efecto, un grupo que atiende esto y se convierten en actores centrales. Pero de la exposición, que obvio tenía que ser muy breve, me queda a mí la inquietud de dónde se financian ellos. Los casos, obviamente, que se haya podido obtener información, porque eso también nos va a dar pistas en dos lados. Si vienen de USAID, algunos van a estar parados por un rato.
Si vienen de propias organizaciones, de medios propios, etcétera, es muy probable que continúen funcionando en este momento tan crítico, ¿no? Me gustaría un poquito lo que se pueda comentar sobre esto. Muchas gracias. Gracias, Benjamín. ¿Alguien más? Carla. Buenas, muchas gracias, doctora, muy interesante. Tengo nada más algo que comentaban. Cuando son deportados, muchos de estos programas programas toman en cuenta esta situación emocional porque muchas dejan sus familias allá. Entonces, lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Que están en la situación de la frontera porque quieren cruzar para volver a encontrarse con sus hijos, con su pareja en el momento. Entonces, eso recae en una situación de salud, ¿no? Salud mental, como lo dijo la doctora Carla, que ella escribió en el libro. Entonces, esa sería mi pregunta más concisa. ¿En esto hay un registro, hay un programa, hay algún proyecto que se lleva a cabo en este tipo de población? Tomamos una más y… sí. Adelante, Diego, sí, vamos a bombardear con preguntas. Bueno, pues gracias por la presentación. Yo soy Diego, estudiante aquí de la UAM. Y bueno, pues se me hizo sumamente interesante la presentación porque me surgieron varias preguntas. La primera es si se tienen identificadas las razones por las que las personas que regresan de manera voluntaria pues vuelven a casa. Y esto lo pregunto porque quizá en función de esa respuesta esté la expectativa del apoyo que los gobiernos necesitan ofrecerles. La segunda es, ¿qué elementos consideras que debería de tener una política pública bien diseñada para la población de retorno? O si hay algún parámetro, algún programa bien ejecutado en algún otro país que se pueda replicar y que, bueno, abarque ciertos aspectos que son de interés para la población de retorno. ¿A qué orden de gobierno consideras que pertenece la problemática? Es decir, ¿es de los gobiernos locales, del gobierno estatal, federal? O los tres deberían de estar involucrados para el diseño de estas políticas públicas. Y bueno, ya finalmente, ¿a qué nivel de apoyo deberían de llegar las políticas públicas? Esto está muy relacionado con la primera, ¿no? Digamos, ¿qué tanto deberían de abarcar? Digamos, un apoyo para poder conseguir, para apoyarlos en conseguir sus documentos, su INE, o llegar a quizá involucrarnos en que consigan empleo o que sus hijos puedan estudiar. ¿Qué tanto, no? Y pues muchas gracias por la… Gracias. ¿Tenemos una más? En seguimiento hola, gracias Nuti y a Carla por la presentación del libro. Soy Brenda Valdés, vengo del CIDE. En seguimiento a la pregunta del colega del Politécnico, un poco ya vimos que la clave en el reto es, para atender a esta población, es el financiamiento, ¿no? Él te preguntaba financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil. Yo te pregunto sobre cómo elevar el costo político para que haya más presupuesto en federal, local, obviamente, para atender a estas poblaciones, porque evidentemente no lo hay. Entonces, si tú nos puedes hablar un poquito también del dinero, o sea, del presupuesto público que está destinado a atender esta situación, justo por atención a la coyuntura. Gracias. De rápido nada más, va muy relacionado con los dos temas que acaban de abordar, y es que cuando estaban exponiendo sobre las capacidades de las personas que se quedan y reciben al otro gobierno y a los migrantes y todo esto que a veces se pierden. Yo me pregunto hasta qué grado en realidad el gobierno municipal tendría que atender esto, porque su capacidad de recaudación a veces no es muy
pues no es muy buena, que digamos, ¿no? Entonces quieren implementar programas y todo esto, quieren capacitar, pero pues de dónde más o menos se estaría sacando los recursos, ¿no? Y bueno, y como gobierno, ¿no sería como un poquito, digamos, no tan vistoso, no tan bueno, por decirlo de una manera más o menos, el yo tener que capacitar a gente y sabiendo que va a haber, que tengo una expectativa de que a lo mejor estas personas, quienes yo estoy entrenando, cuando llegue otro presidente se regresen otra vez a Estados Unidos y entonces yo ya desperdicié los recursos que a lo mejor podría usar en otra cosa y por eso y capacitando a gente y pues se me van a quedar ahí las personas. Sería un doble como efecto, porque cuando regresen otra vez las personas, gente que a lo mejor en estas áreas con el gobierno, con otro gobierno, se va a quedar como sin empleo y entonces te vas a generar otro problema ahí, porque pues ¿dónde vas a reubicar esas personas, no? Ya. No, bueno, nada más algo muy breve tiene. Bueno, ya que estamos en esto, es que un poco también en el sentido de que uno de los principales problemas es que es una situación internacional que tiene competencia federal, pero que la tienen estos gobiernos locales. Y a veces precisamente las ciudades o los locales no tienen ni la capacidad ni los recursos y a veces ni las ganas para atenderlo, ¿no? Entonces creo que hay un reto importante porque lo vemos con otras situaciones que aunque quisieran, no pueden porque no son competentes para atender eso. Y la federación tampoco lo hace por otro tipo de razones. Entonces creo que uno de los retos está en eso. Y el otro sería en que precisamente los gobiernos locales y los municipios son muy diferentes. No es lo mismo que lo reciba Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, a que lo reciba un municipio pequeño de Oaxaca, porque va a ser también muy diferente. Entonces, pensar en la existencia de políticas diferenciadas dependiendo del contexto, se ayudaría o no ayudaría, y es otro de los retos, ¿no? Y algo que decías de Tijuana, que no tiene políticas, para los que regresan es que porque los que regresan pues se quieren volver. Entonces yo creo que también también ver si es migración en tránsito o qué hacemos con los que están aquí y queremos devolver también, ¿no? Entonces es un poco más complejo, y es complejo precisamente porque quienes tienen, ahora sí como que la primera respuesta frente a eso es la famosa burocracia a nivel de la calle, que no tienen los recursos ni la capacidad para hacerlo, ¿no? Mientras que quien podría hacerlo, pues no lo hace, perdón, o cuando lo hace por otros fines políticos también, ¿no? La entrega del INE, bueno, pues también es por otro tipo de cuestiones que puede funcionar. Pero creo que la pregunta iría en ese sentido, ¿no? Que ¿cuáles serán los principales retos para los gobiernos locales de poder enfrentar una situación que tiene rasgos de crisis transfronteriza cuando no tienen las capacidades para eso y que a veces son muy diferentes también, ¿no? Y luego, perdón, en las tablas estaban las ciudades, y curioso que no es el Estado de México, ¿verdad? Bueno, ¿hay una razón por la cual no se hizo el Estado de México para el estudio? No sé si ahorita que estamos en ese asunto, creo que se va a meter. Ahora sí es todo, gracias. Sí, tengo toda una lista, pero y voy a tratar de ir respondiendo por partes. A ver, la primera de ellas, creo que tengo que ir un poco, regresarme con esta idea de lo demográfico, en el sentido de que, como bien mencionabas, Carlos, esta idea de, bueno, es retornado, deportado, ¿no? O sea, desde el concepto mismo. Justo eso es muy interesante porque para poder hacer digamos, las entrevistas y más allá, más bien las encuestas, ¿no?, demográficas de esta población, el término deportado estigmatiza. Entonces, muchas de estas personas que regresan, aun cuando regresan deportadas, no dicen que son deportadas. Ese es un primer reto, ¿no? Porque es
¿cómo regresaste? ¿No? Esa pregunta. ¿Hace cuánto, no? ¿Cuánto fue la última vez que estuviste en México? ¿Cómo regresaste? Muchas personas no contestan que son deportadas, porque automáticamente pues, lo sienten como un estigma, que se va a ver como un fracaso. Entonces, esto es un reto y en ese sentido, por ejemplo, en el estudio que hicimos, pues sí era hablar de retorno y dentro de ese retorno identificar distintas causas por las que se regresa, que no solamente es la de la deportación, ¿no? Y tiene que ver con lo que preguntaba Diego, ¿no? Tú preguntabas, bueno, ¿se han identificado las razones de este regreso voluntario? No de los deportados, sino del voluntario. Y sí, y justo eso hace muy complejo el tema, porque es una diversidad de razones, ¿no? Un regreso voluntario es por cuestiones de salud, ¿no? Pues yo regreso porque me voy a atender en México, que me es mucho más barato y allá está mi familia. 2, porque me voy a retirar ya en México, voy a vivir mi retiro en México. 3, otras razones son porque me es más riesgoso seguir estudiando en Estados Unidos, porque quizá me deportan, ¿no? Ya estudié allá, pero con una política migratoria discriminatoria, restrictiva, mejor me regreso. Y así, ¿no? O sea, así se han identificado la diversidad de razones por las cuales se regresa de manera voluntaria, ¿no? Y a la que hay que añadir que en las estadísticas tú eres clasificado como un regreso voluntario cuando acompañas a un familiar deportado. Tu papá o tu mamá pueden estar en la parte de migrante deportado, pero tú no, tú entras clasificado como un regreso voluntario, ¿no? Bueno, te regresas, pasas allá, ¿no? Por la frontera. Ahora, esta diversidad en el retorno no era identificada desde el gobierno federal como política pública. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que se hacía y se sigue haciendo es expedir una carta de repatriación, pero no todos los migrantes son deportados, entonces no todos tienen acceso a una hojita que dice repatriado, ¿no? Estas se dan, ¿no?, en los puntos oficiales fronterizos, tanto terrestres como de aeropuerto. Y la verdad es que al principio, por eso digo que quizás sea un cambio, pero vamos a ver hasta dónde, en los sexenios pasados se les daba esta hojita, ¿no? Pues ya repatriado, para que pudieras acceder a servicios. Esa hojita no valía nada, o sea, tú llegabas a la universidad o al gobierno local a conseguir empleo y decían, no, pues ¿eso qué? Eso no sirve de nada. O sea, los documentos oficiales, pues a la mera hora no son tan oficiales. Y lo único que valía era acta de nacimiento, INE, ¿no? Entonces, por eso digo, este gobierno dice, es que yo estoy movilizando módulos para que saquen su INE, ¿no? Porque es lo único que te va a decir, ah, sí, pues es mexicano y tiene acceso a servicios, ¿de acuerdo? Ahora, creo que una inquietud que tienen varios aquí tiene que ver, una con financiamiento y otra con pues, las capacidades de los gobiernos para atender a esta población, ¿no? Y algo de lo que aprendimos en digamos, en este trabajo de campo y en otros era, bueno, 2 elementos muy interesantes. El primero de ellos es que los migrantes que entrevistamos, ¿no?, los retornados decían, pues no le pedimos mucho al gobierno, o sea, que nos dé información. O sea, no estaban pidiendo empleo, no le estaban pidiendo un acceso directo a la educación, sino información. Nos encontramos que muchos de estos retornados, sobre todo los que habían vivido socializado, como dice Carlos, mucho tiempo en Estados Unidos, tenían una cultura de pues no estarle pidiendo cosas al gobierno. Eso es súper interesante, ¿no? Y era como, no, le estamos pidiendo información de a dónde tenemos que ir. Entonces, en ese sentido, esa es una ventaja en política pública, porque no te está pidiendo un recurso, te está pidiendo información. Y en ese sentido lo entendieron algunos actores a nivel local, no solo estatal, sino municipal, de decir, tengo que vincularme con aquellos actores que tengan la mayor cantidad de información posible para atenderlos. No soy yo,
pero sí es la organización civil tal o quién, o los empleadores. O sea, cuando nosotros hablamos de estados, gobiernos municipales o estatales más proactivos o organizaciones de sociedad civil, no son aquellos que hacen todo, sino que se vinculan con actores estratégicos. Las organizaciones de sociedad civil que más vinculadas estaban al entrar en todo su, digamos, lo que podríamos llamar, o antes se llamaba, no sé, como una especie de periódico mural, ¿no? O de avisos, tenía los contactos de las empresas que estaban ofreciendo trabajo para esas personas. O sea, era un vínculo directo, rápido, ¿no? O sea, de hecho, quienes se movilizan más rápido son los empresarios, siempre, ¿no? El sector privado se moviliza, conoce el mercado, ¿no? Y en ese sentido, esta oferta que hace ahora el sector privado dio una cifra de 50,000 empleos, 50,000 oportunidades de trabajo para personas retornadas. El empleador lo que busca es el trabajo inmediato y es el que menos trabas pone para documentos oficiales. Eso ha sido así, ¿no? La mayor parte de estos chicas y chicos pues encuentran trabajos en call centers porque dominan el inglés y es ahí donde son contratados. El problema son las condiciones laborales en esos centros de trabajo, evidentemente. Pero justo muchas de estas organizaciones pues les daban pistas de aquellos trabajos también donde había mayores beneficios, ¿de acuerdo? Entonces, creo que sí es un reto como política pública trabajar con esta población heterogénea, pero una ventaja es que te están pidiendo información y eso pues no es tan costoso de llevar a cabo. 2, ya hay protocolos de atención hechos, ¿no? Es decir, creo que hace falta más un tema de coordinación con otros actores y voluntad, ¿no? En ese momento, que en sí de tener que gastar en esta población, ¿no? Es decir, incluso hay gente que desde el ámbito de política pública cuestiona que por qué tiene que haber políticas específicas para los retornados. O sea, ¿por qué no? Bueno, el acceso a la educación, ¿qué necesitas? Tal, ¿no? INE, acta de nacimiento o CURP, ¿no? ¿Por qué tiene que haber? Yo creo que ahí sí hay un tema en el cual nos encontramos con un elemento diferenciador, que es cierto que para los trámites no debería de haber obstáculos y en ese sentido tiene que haber coordinación entre los 3 niveles de gobierno. El gobierno federal ya ha aprobado iniciativas en el tema educativo para la revalidación de estudios, no pedir apostille, etcétera, etcétera. Pero eso no baja al nivel local. Todavía te encuentras a las escuelas y universidades que les piden millones de requisitos para ingresar. Sin embargo, ya hay otros espacios, sobre todo pensando en las universidades, donde aceptan a esta población y allá quizá es dar información de en qué estados pueden estudiar, como en Puebla, como en Veracruz. Hay programas en las universidades para población retornada. Entonces, y ya existen esos programas, ¿no? Lo que pasa es que no se da esa información y sí hay un elemento diferenciador en esta población que tiene que ser, que se tiene que socializar, que mucha de esta población más bien domine el inglés y no el español, sobre todo en estas personas de generación 1.5, y ese es un reto sobre todo en el sistema educativo, no en el laboral, pero sí en el educativo, y eso lo encontramos. Entonces ahí se tiene que socializar más que hay este tipo de población. Y una estrategia no es, repito, con estos actores que ya tienen experiencia en el apoyo de esta población, pues vincularlos directamente. O sea, hay organizaciones de los propios retornados, hechas por ellos mismos, que a su vez dan información, ¿no? Pero no se les vincula desde los gobiernos locales ni el gobierno federal, ¿no? O sea, son ellos mismos los que están ayudándose a reintegrarse, ¿no? Hacia ellos mismos. Eso es muy interesante en este tipo de población en movilidad. Ahora, con respecto al financiamiento, sí es un reto el financiamiento. El financiamiento es diverso. Hay organizaciones que trabajan con financiamiento de los jesuitas,
de la iglesia, ¿no? Entonces, quizá esas organizaciones están más arropadas que aquellas que reciben financiamiento de financiadoras, que esas financiadoras a su vez recibieron recursos de cooperación, por ejemplo, lo que yo les mencionaba de USAID. Esas son organizaciones más golpeadas, ¿no? Porque además lo que platicaba con Brenda hace un momento es que van a empezar a competir por recursos, este tipo de organizaciones, cosa que pues las va a poner en jaque. Y creo que algo también interesante y difícil es que en el caso de los emprendimientos sociales, ellos buscan financiamiento, por ejemplo, del sector privado, de fundaciones y también de empresarios, pero el problema es que, bueno, de acuerdo con las entrevistas que hicimos, es que se enfrentan a un reto en este financiamiento porque, pues no están catalogadas necesariamente como organizaciones de la sociedad civil, sino más como emprendedores, y si en el caso hay un sesgo de género, cuando las dirigen, ¿no? Digamos mujeres, les es más difícil conseguir el financiamiento por parte de los consejos directivos de hombres de las empresas y el sector privado. Ahí ha habido un obstáculo en este otro tipo de organizaciones. Entonces, el financiamiento sí es diverso, ¿no? Y sí creo que las de la iglesia han estado pues un poco más respaldadas o lo siguen estando, aunque lo que nos encontramos es que las de la iglesia reciben sobre todo a población deportada, ¿no? Entonces, ese es un tema con respecto al financiamiento, y yo creo que lo que decía Brenda de elevar el costo, yo me iría, ¿no? Pensando en el tema del INE, pues el INE es credencializar, o sea, tú vas a credencializar a la población, realmente no es un tema, pues sí es costoso, pero digamos, no para la cantidad de retornados que van a llegar. Y el otro sería, tiene que ver más con un trabajo de coordinación fina, como mencionaba Carlos, y vinculación. O sea, no es un tema que en sí al gobierno federal le represente un gasto fuerte. De hecho, están gastando mucho en estos centros de recepción de deportados, pero la estancia en esos centros es muy corta. Y realmente, por ejemplo, lo que nos encontramos en las entrevistas, y el Colegio de la Frontera Norte lo tiene muy bien registrado, es que si tú a la persona deportada le das información en ese momento, no la va a captar, porque está en una situación emocional de shock. Eso va a ser mucho después, no en ese momento, ¿no? En ese momento sirve darle documentos, ¿no? Y que sirvan, ¿no? Una carta de repatriación, ¿no? Atención, digamos, muy inmediata, quizá de salud, pero no se va a quedar mucho tiempo ahí, ¿no? Porque el reto es para el gobierno local. O sea, las ciudades son las que se están encargando de ello. No, digamos que ya se sabe que están muy poquito tiempo en estos centros y se van a ir o se quedan en la ciudad fronteriza tratando de cruzar, cosa que va a estar muy complicada, o van a ciertas comunidades donde haya empleo, trabajo, no necesariamente a sus comunidades de origen, ¿no? Y cierro un poco, digamos, con el tema de salud. Ese ha sido uno de los grandes retos en tema migratorio, y varias de estas organizaciones lo tratan, ¿no? Hola Code trabajó con la salud emocional digamos, de los chicos que llegan ahí, pues en alianza con psicólogos, ¿no? Y gente que trabaja ahí con ellos, pero también tenemos otras organizaciones que entrevistamos que se encargaban de la población retornada que estuvo en la cárcel en Estados Unidos y con problemas de adicciones, y el tratamiento en las organizaciones de sociedad civil pues es muy fuerte. Hay programas desde AA, ¿no?, hasta otro tipo de, digamos, terapias y demás para la salud emocional de estas personas. Sí es un tema rezagado en el tema migratorio, pero sí hay actores que saben que es clave para obtener, digamos, esta reintegración más comprensiva. Y bueno, hasta aquí lo dejaría. El Estado de México. Bueno,
Hicimos una metodología para escoger estados en dos sentidos. La primera dijimos, bueno, vamos a escoger áreas de tradición migratoria, desde la tradición más viejita, ¿no? Como el caso de Jalisco, ¿no? Por ejemplo, hasta los estados más recientes de migración, por ejemplo, Veracruz, ¿no? Entonces, hay estados, digamos, en cada una de estas clasificaciones. Y el Estado de México, digamos que no lo tomamos, porque dentro de de este grupo de estados, seleccionamos el estado, digamos, que con mayor interés respondió a nuestra petición de solicitudes de información, etcétera. O sea, sí fue una estrategia metodológica. Por ejemplo, teníamos pensado Oaxaca, ¿no? Oaxaca y Veracruz están en el mismo saquito. No, pues Oaxaca nos mandó al demonio, o sea, no nos contestó, después nos contestó, pero ya habíamos hecho el contacto en Veracruz. Entonces sí fue ya una estrategia metodológica que pues realmente donde nos facilitaron hacer la investigación al final. ¿Cómo? Pues sí, la verdad es que, porque además de hacer grupos focales con esta población, no fue nada sencillo, o sea, fue todo un reto, ¿no? Ir y tocar la puerta con el funcionario público fue relativamente sencillo, pero organizar ya los grupos focales y demás, no, es todo un reto. Bueno, todavía tenemos tiempo para abrir otra ronda de comentarios. Yo tengo, bueno, ahora que te escuchaba responder a las preguntas de los compañeros, estaba yo recordando que el recién desaparecido programa 3x1 para migrantes, que me parece que ha sido como una de las pocas, o si no es que la única política pública para la población migrante y que desafortunadamente el sexenio pasado lo cerraron. Yo recuerdo que este programa, que además está enfocado en organizaciones migrantes en Estados Unidos, que básicamente enviaban remesas colectivas para obra pública en las comunidades de origen. Ellos durante, digamos, las etapas finales del programa generaron proyectos que les llamaban proyectos productivos, que sobre todo tenían el objetivo de que la gente ya no migrara hacia Estados Unidos, es decir, las organizaciones con recursos que juntaban ponían algún emprendimiento en el pueblo, puede ser un proyecto agrícola, una pequeña fábrica, para evitar que la gente siguiera migrando. Y durante un tiempo estos proyectos más bien fueron encaminados específicamente para el caso de Michoacán, que es el que recuerdo, estuvieron encaminados para la población que estaba retornando. Y desafortunadamente también ahí ocurrió que la falta de transparencia, sobre todo del uso de los recursos, hizo que varios de estos proyectos cerraran y que realmente no estuvieran como enfocándose a la población que retornaba. Esto lo comento porque ese programa sí tenía como esa línea como de reintegración, al final, insisto, para las personas retornadas, pero que se canceló el programa por diversas razones, sobre todo por cuestiones de corrupción y desvío de recursos. Pero bueno, me vino a la mente porque es el único que yo conozco que sí tenía una línea enfocada para el retorno, específicamente para la cuestión laboral. Y luego también recuerdo que para el caso de Michoacán, el gobierno del estado, por ahí de 2018-19, también tenía esta preocupación del tema de reintegración, sobre todo con las niñas, niños y adolescentes que llegaban o que estaban llegando como retornados a las comunidades rurales y que tenían un problema con las escuelas para aceptarlos y que volvieran a cursar las escuelas por toda esta cuestión burocrática de apostille de certificados, actas de nacimiento, etcétera, etcétera. Y luego también otro programa que logré observar en Michoacán, además del 3x1, enfocado en educación, fue un tema que también me parece que al Estado le empezó a interesar, que era el retorno sobre todo de adultos mayores, que no sé si ustedes pudieron observarlo en los estados en donde hicieron el estudio, pero es una cantidad importante de personas de la tercera edad que empezó a retornar desde el 2018 para acá. Sobre todo aquellos primeros migrantes que, bueno, cimentaron las redes, ya tienen hijos y que de alguna forma, pues sí, motivados por la añoranza, regresaron a la comunidad de origen. Y la gran problemática que nosotros encontramos en varias de estas comunidades rurales era la falta de acceso a servicios de salud para esta población
de la tercera edad, y era como uno de los principales reclamos. Por eso es que el Estado como que miró el interés de ver qué estaba pasando con esta población, y lo que encontramos es que muchas de estas personas de la tercera edad vivían solos o solas, ¿no? Es decir, en casas súper grandes estilo California, pero no tenían el acompañamiento de ningún familiar. O sea, medio se comunicaban con algunos por teléfono, les ubicaban como algún médico que pudiera atenderlos, pero realmente no había como toda esta atención médica, ¿no? Y más bien, si en algunos momentos su condición médica empeoraba, volvían a regresar a Estados Unidos solamente para lo que comentabas, atención médica. Digo todo esto porque es como una pincelada de acciones que de repente los gobiernos, me parece, locales y estatales observan como ciertas problemáticas y generan algún tipo de interés, pero no necesariamente ese interés termina o culmina en una política, en un programa o incluso en un diálogo con diferentes actores. Yo recuerdo que para estos casos de Michoacán y Jalisco, para el tema específico de retorno, incluso se organizaron varios foros con organizaciones migrantes, y cuando menos en los dos foros donde yo participé no había ningún representante del gobierno del estado de ningún nivel, ni de la Secretaría del Migrante, en este caso de Michoacán, ¿no? Entonces todo eso me parece que tiene que ver con esto que nos narras, ¿no? Yo me atrevería a decir que hay un desinterés, ¿no? O sea, esta ausencia del Estado, lo comentaba la doctora Zamudio, en realidad puede ser no tan una ausencia, o sea, es la presencia misma que el hecho de no hacer nada permite generar como todo este contexto, ¿no? Sí. Eso es lo que quería comentarte. Sí, de hecho, ahorita que mencionas la falta de interés, lo que nos encontramos también en trabajos de campo posteriores, para específicamente analizando Jalisco, Guanajuato, es que las secretarías de migrante estatales están muy enfocadas a la población que está en Estados Unidos. O sea, es como a la secretaría, digamos, es la Secretaría del Emigrante, casi, ¿no? La población que está allá, si se van a recibir las remesas, ¿no? Entonces, realmente cuando vienen estas otras poblaciones como tránsito, refugio, incluso el retorno, pues más bien para ellos no hay un interés. Ahí hay un tema también de vínculos políticos, ¿no? Ahora que voy a interrumpirte rápido ahí, ¿crees que, bueno, porque sabemos que estas secretarías nacieron específicamente de las formas organizativas de un liderazgo migrante masculinizado de los 90 que tenía esto que dices, un objetivo político? ¿Eso tiene que ver con el voy a decirlo así, el mediocre desempeño que han tenido incluso Zacatecas? Yo lo digo y sí, lo sostengo así. O sea, justo a mí me sorprendió que ahora el gobierno de Zacatecas dice, deberíamos de tener una ventanilla única de atención para todos los que van a regresar. Y yo les diría, pero es que eso fue ayer. O sea, justo aquí tengo esta grafiquita que es, o sea, el pico del retorno fue acá. O sea, eso fue así. Y esto no quiere decir que ya no nos interese, porque hay varios retornados que el pico fue acá, pero siguen viviendo en México. O sea, es decir, eso se tenía que haber pensado ayer, ¿no? No de manera reactiva de, ya van a regresar, hay que dar una ventanilla única. Pero en lo que se está pensando en estas secretarías es en el emigrante y en el que está allá. Y mucho tiempo les funcionó para jalar recursos vía 3x1. Esa era la realidad. O sea, yo tengo tanta población allá con clubes organizados, pues hago los proyectos que la verdad la mayoría no eran productivos, eran para pavimentar, el drenaje, alumbrado, eso fue realmente. Entonces, no hay tanto interés en otro tipo de poblaciones y eso es esa es una piedra en el zapato gigante, ¿no? Porque es el gobierno local, no el federal, sino el local que tiene la mira puesta en los que están allá. Lo que dices, esta nostalgia, ¿no? Voy a sumar esto. Claro, ahora si hacemos como una exploración de lo que hacen los estados que tienen Secretaría del Migrante o alguna coordinación u oficina de atención al migrante, en el último como exploración que hemos hecho de 5 o 6 estados, el programa más importante que tienen es el de reunificación familiar, pero de aquí para allá, es decir, de que llevan a los adultos mayores de aquellas personas indocumentadas, y el tiempo varía, pueden ser 10 o 15 años, y, o sea,
sea, el esfuerzo de la Secretaría está puesto en arreglarles las visas a estos familiares para ir a ver a sus familiares en Estados Unidos, ¿no? Exactamente. 3 o 4 o 5 secretarías importantes es el programa que presumen, el que promueven y todo, cuando sabemos que tienen todas estas problemáticas de deportación, de retorno. Y cuando ha habido, pues en estos momentos donde hay la voluntad de la funcionaria o el funcionario en turno de, no, sí, también es importante el retorno. Entonces son esos momentos, pero no les dan continuidad, ni rastrean en sus archivos que ya tenían protocolos de atención, ¿no? Eso es como muy, digamos, pues es muy interesante de analizar y ahí es problemático, porque ya hay un camino andado, o sea, no es que tengan que inventar el hilo, no. Ya hay protocolos de atención, ya hay retorno en México, ¿no? Entonces, eso ha sido como volver a empezar, es totalmente ineficiente. Entonces, y con respecto a tu pregunta de adultos mayores, no. O sea, sí, digamos, sí los vimos, pero no analizamos a esa parte de la población. Nos concentramos en lo que llamamos jóvenes, pero es una población desde los 18 hasta los 40, ¿no? En edad productiva, o sea, que querían trabajo y entrar a la escuela. Sí. Bueno, por acá tenemos otra pregunta, pero antes una promoción. Ahora que hablabas de los jóvenes y de la reintegración y de hecho mencionabas, ¿cómo se llama? Hola, ¿qué? Hola, sí, está un artículo de la doctora Mónica Jacobo, de hecho, publicó sobre el tema de reintegración de jóvenes universitarios mexicoamericanos en México y justamente narra todo esto que nos comenta la doctora Nuti y cómo lograron también vincularse con esta asociación civil. Y por otro lado está también estos trabajos que han hecho los colegas del Colegio de Michoacán, específicamente el doctor Gustavo López Castro y Leticia Gómez y Gail Mumert, sobre retorno y deportación, y lo último que publicaron, que tiene que ver con adultos mayores, es un texto que les recomiendo leer que se llama Solo, viejo y sin amor, y que narra pues todas estas peripecias de estos adultos mayores que retornan a comunidades rurales en el occidente mexicano y que no tienen absolutamente acceso a salud de varios tipos, ¿no? No, de Solo, viejo y sin amor, no me acuerdo ahora en qué revista está, seguramente está en la de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que ahora no recuerdo el nombre, y el otro sí está en Diarios del Terruño, número 14. Ficha completa. Sí. 3 preguntas muy puntuales, Nuti, porque inevitablemente al escucharte piensa uno en 2025. Al menos a mí me está traicionando. Por favorcito. Año del trabajo de campo. Sí. Los lugares, porque en un principio creí que era en la frontera, después ya me quedó la impresión de que fue en los estados. ¿Y cuál fue la respuesta que obtuvieron de Guanajuato? Yo le iba a preguntar desde hace rato, creo que se intentó, pero sospecho que no tampoco con buen éxito. Muchas gracias. No, de que hicimos el trabajo de campo, el proyecto es del 2018 al 2022, hubo un cierre ya hasta el 2023, un cierre más bien administrativo, pero luego seguimos haciendo trabajo de campo en Jalisco y en Guanajuato, pero ese ya con otros proyectos. Y de hecho esos proyectos nos los pidieron los gobiernos de los estados, o sea, ahí sí fue a petición de ellos, ¿no? Ustedes saben que Guanajuato, pues, con el Instituto del Migrante, ¿no? Bueno, entonces, pues, digamos que nos pidieron ahí un estudio, un trabajo de campo, etcétera. Y aquí puse los estados, ¿no? Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, Puebla y Baja California Norte. Obviamente, las entrevistas con funcionarios fueron a nivel estatal, pero luego nos fuimos a nivel local a hacer obviamente los grupos focales, ¿no? Y ahí también entrevistas a funcionarios de gobiernos municipales. Sí, o sea, por ejemplo, Baja California, pues estuvimos sobre todo en Tijuana, ¿no? Estuvimos en Ciudad de México, estuvimos en Puebla, ¿no? En Puebla capital, en Veracruz, en Jalapa y en el puerto y así. A los retornados,
Sí, en municipios, o sea, por ejemplo, en Jalapa, en el puerto de Veracruz, ¿no? En Jalisco estuvimos en Guadalajara, pero también nos fuimos a algunas zonas de los Altos de Jalisco, etcétera. Ajá, sí. ¿No? ¿De qué? Bueno, pues, ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, profesor. Ay, buenas tardes. Una disculpa, pero llegué tarde porque tenía clases y me perdí la ponencia. Tengo una duda. Hay video. No, sí, perfecto, lo voy a ver. Una pregunta muy puntual. ¿Hay algún tipo de presupuesto que se haya asignado para los diferentes estados para la atención de los migrantes que están retornando? Y en caso de que sí, ¿de qué forma se va a aplicar? Porque, pues digo, esto pues no es nuevo, a lo mejor ahorita lo diferente es el volumen, ¿no?, de las personas que están retornando en este momento, pero ¿de qué manera se va a canalizar este recurso y básicamente dónde se va a ejercer este recurso? La pregunta es porque, bueno, yo soy de una zona de Veracruz, donde están retornando precisamente muchas personas. De la parte de Veracruz donde yo vengo no es turístico, no es industrial, no es comercial, etcétera. Entonces, si de por sí las fuentes de trabajo son escasas, ahora con todas estas personas que están retornando en este momento, pues sí, la preocupación es grande, ¿no? Porque ¿dónde van a trabajar? ¿De dónde van a atender sus necesidades? Porque pues por una razón se habían migrado, ¿no? Entonces, ¿de qué forma se va a estar repartiendo este presupuesto? Y así efectivamente, ¿en dónde se va a estar aplicando o de qué forma se va a repartir? Gracias. No, gracias por tu pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Perdón, Luz Morales. Luz Morales. ¿Y de qué parte de Veracruz eres? Perdón. Soy de Tierra Blanca, Veracruz, okay. De una localidad que se llama El Palenque. Ajá. Es una localidad rural. Gracias. Sí, zona caliente, Tierra Blanca. No, sí. Bueno, muy buena tu pregunta. Históricamente, o bueno, durante varios sexenios, Carlos mencionaba el programa 3x1, que después tuvo como una patita para población retornada. Había un fondo que era el famoso FAM, que era Fondo de Apoyo al Migrante, ¿no? Y se hacía, de allá se daban recursos a los estados para apoyar a los migrantes, ¿no? Sobre todo en el tema laboral. No hay como tal ya un FAM, ¿no? Eso, no hay 3x1, no hay FAM. En el 2018 se termina el FAM, 2018, 2019, entonces ya no hay un recurso asignado, etiquetado para el apoyo a nivel estatal, eso no lo hay. El recurso etiquetado es a nivel federal para apoyo al INE, credencialización y estos centros de, digamos, de recepción de migrantes. No tengo el desglose, nada más sé que en diciembre el presupuesto del Instituto Nacional de Migración creció en un 460%. Suponemos que la mayor parte de ese recurso al Instituto Nacional de Migración está para contener migrantes, pero también suponemos que hay una patita o una parte que es para todos estos centros que se acaban de abrir en la frontera de recepción de deportados. No así hay puesto etiquetado para los estados. Ahora, yo te diría, el apoyo, digamos, por ejemplo, supongo que tú estás pensando en los deportados que llegan o retornados que llegan a las poblaciones rurales. Es mucho más complejo la inserción en el sector rural, en las comunidades rurales, que en las ciudades. ¿Por qué lo digo? Porque no hay tanto trabajo. Esa es una realidad, ¿no? Dos, porque a la mayor parte de los deportados los contratan en centros urbanos, en lugares donde el plus es el inglés. Ese es ¿no? Es decir, que ellos puedan aplicar lo que aprendieron en Estados Unidos es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque el trabajador agrícola, pues quizá, pero no sé si haya parcela que cosechar y sembrar en México, pero los trabajos de oficios, no es lo mismo el sector de la construcción en Estados Unidos que el de México,
no tiene nada que ver construir casas de madera y a usar el cemento y la varilla, ¿no? Entonces, donde han conseguido la mayor parte de los trabajos, pues es en lugares, ¿no? O sea, es sectores, digamos, ciudades, ¿no? La parte urbana, y el plus o lo que buscan los empresarios es sobre todo el aprendizaje que tienen, la expertise del inglés, ¿no? En sectores como cuáles, restaurantes, ¿no? O sea, servicios, ¿no? Lo que yo mencionaba, call centers, hotelería, ¿no? Es ahí donde reclutan con mayor facilidad, o empresas empacadoras, ¿no? En su carne, etcétera. Estos son como los nichos de trabajo donde son reclutados con mayor facilidad. Dime. Entonces es más difícil, ok, si tienen el inglés, y a lo mejor tienen mano de obra calificada por otro tipo de actividades, sin embargo, al retornarlos a sus lugares de origen, pues nuevamente están condenados a la pobreza extrema, razón por la cual migraron en su momento. Sí, o sea, digamos que, por eso yo también mencionaba, no necesariamente regresan a su comunidad de origen, porque en la comunidad de origen, pues quizá no estén las oportunidades, ¿no? Entonces, o llegas a la comunidad de origen, pero haces un desplazamiento interno a lugares donde puedas encontrar el trabajo, ¿me explico? Y sí, se centraliza definitivamente. Y en estos gobiernos más, o sea, todavía más, ¿no? Y esos fondos de apoyo, eso ya no existe, eso ya no hay, en el presupuesto etiquetado ya no existen. Muy bien, pues yo creo que podemos ir cerrando la sesión. Creo que ha sido bastante fructífero escucharte. Creo que nos vamos con ganas de revisar el resto de los capítulos del libro. Y bueno, también invitarles a que estén pendientes de la agenda de sesiones del SAIN. La próxima sesión es el 19 de febrero. Nos visita el doctor Pascual García Macías de la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador. Va a ser una sesión presencial, esta va a ser en la sala de consejo académico, igual a las 12 del día. En esta ocasión sí vamos a tener streaming y nos va a hablar sobre el panorama de políticas públicas en Ecuador, ¿no? Ver qué se está haciendo allá para el tema de la migración en tránsito, del retorno y de la deportación. Y bueno, como saben, este ciclo lo que busca es justamente ver o analizar, explorar qué hay en materia de política pública, de programas y de acciones por parte de los gobiernos nacionales y subnacionales para la población migrante, sea en tránsito, en retorno, en deportación, en desplazamientos forzados, etcétera. Entonces, bueno, te agradecemos tu presencia, Nuti, lo mismo a Carla, que se tuvo que retirar. Creo que fue una sesión bastante interesante y esperamos que sea también el inicio de futuras colaboraciones, en tanto que estamos bastante cerca geográficamente la UAM, el CIDE y la Ibero. Entonces creo que podríamos hacer cosas interesantes, porque además estamos ahí sobre los mismos temas, ¿no? No sé si alguien quiera comentar algo para cerrar, Jorge. Agradecer un poco lo que decías y pues estamos esperando con la ansiedad del libro, ¿no? Para poder comentarlo, leerlo y discutirlo también, ¿no? Entonces comprar rota, nos dejan la ficha para que nos escuchen la biblioteca pero sí, vamos a tratar de adquirir unos ejemplares para tenerlos aquí también, ¿no? Y pues muchas gracias y bienvenida a las dos. Es que llegó por acá, ¿no?